Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Design Ops. El día de hoy tengo como invitada a Erika Latorre. Ella es Design Manager en Veritran y coordinadora académica en la Diplomatura de Diseño centrada en las personas en la UNSAM y docente en otros espacios educativos. El episodio de hoy está enfocado en cómo permear el pensamiento de diseño en las organizaciones, que para nosotros como Design Ops es un tema bastante clave porque es como traducir cuál es el valor que genera diseño en estas organizaciones y la importancia que tiene el equipo de diseño en ellas. Entonces, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Erika, qué haces, quién eres. Muchas gracias, Ale, y gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar y aportar en este espacio. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy diseñadora gráfica de formación, pero me considero una diseñadora multidisciplinaria porque durante mis años de carrera, digamos, he hecho distintas cosas en el ámbito del diseño. Eh, Siempre el mundo digital fue lo que más me llamó la atención y me convocó desde mis primeras experiencias. Y bueno, el tiempo fue transcurriendo y me fue llevando al diseño centrado en las personas, a gestionar equipos, a acompañar a las personas mientras van desarrollando sus perfiles en los equipos de diseño y por sobre todas las cosas, como a mí me gusta mucho decirle, en su propósito y en su horizonte, hacia dónde quieren ir como profesionales, que quizás excede su rol actual, pero tiene mucho que ver con lo que podemos proponer desde gestionar un equipo y desde hacer que nuestro producto o servicio genere esa experiencia deseada. Así que como que esos dos mundos se empiezan a encontrar y esa es la parte que me entusiasma y me gusta mucho de lo que hago. Qué bonito. O sea, creo que has dicho cosas muy bonitas sobre tu rol y el impacto que generas en los espacios, en los equipos en los que estás. Así que ya un poquito incluso en la experiencia que tú tienes, digamos, en todo este tiempo trabajando, ¿qué consideras que está sucediendo actualmente en las organizaciones y cuál es el contexto del diseño actualmente en diferentes industrias, ¿no? Bien. Sí, la realidad es que obviamente creo que esta situación que vivimos de manera sorpresiva, como fue el hecho de quedarnos de la noche a la mañana en casa y de empezar a implementar Sí. herramientas no solamente de diseño, ¿no? Sino volcarnos a lo remoto 100% porque no teníamos otras posibilidades, nos hicieron replantearnos un montón de cosas, no solamente en términos de nuestro día a día como trabajo, sino en términos generales como el macro del todo. Y creo que eso habilitó muchos contextos más allá del trabajo remoto o el presencial, sino más bien muy relacionado con, bueno, cómo trabajamos en conjunto de tal manera que podemos seguir generando valor, aunque no estemos presencialmente uno sentado al lado de la otra Claro. persona, ¿no? Y, y creo que ahí en esa línea, esto, si lo llevamos a los productos y los servicios, digamos, destapó una necesidad de decir, che, esto que yo tengo o este universo donde yo me estoy moviendo no alcanza con las cosas que yo tenía definidas o que me Claro. venían funcionando, sino que me estoy enfrentando en un contexto en el que, bueno, hay nuevos desafíos, la situación, el contexto me plantea eso, y bueno, ¿cómo enfrento esa situación, no? Y ahí el valor del diseño también con este crecimiento exponencial de la necesidad de, no sé, contar con servicios, productos digitales, de aquello que era analógico o estaba planteado de alguna manera, tuvo que hacer un vuelco o un repensar a decir, bueno, ahora el 70, 80, 90, 100% de las personas con las que interactúo van a ir hacia un universo más bien digital. Digital. Entonces, ¿cómo doy soporte a esa interfaz o a esa experiencia? ¿No? Y, y ahí, en definitiva, lo que creo que nos ha llevado a las organizaciones y a los espacios que brindan productos y servicios es a repensar, bueno, qué valor qué importancia le dan al diseño dentro de su propuesta de valor, ¿no? Y Claro. es ahí donde nos encontramos como profesionales ante desafíos completamente distintos que pueden tener que ver con regulaciones, con cómo hago algo de la noche a la mañana, cómo hago un onboarding para un usuario para que no tenía previsto y cómo paso del mundo analógico al mundo digital, bueno, teniendo en cuenta un montón de otras cosas, ¿no? Claro, y en todo este contexto, digamos, que ha habido esta, digamos, mayor necesidad del diseño en las organizaciones porque había que transformar bastante a los servicios, los productos de las empresas.
¿qué consideras o cómo tú consideras que está ahorita la situación de la toma de decisión desde la parte de diseño? O sea, ¿qué tanto se involucra el equipo de diseño como tal dentro de este proceso de sacar un producto o mejorar un servicio, digamos? Bien, ahí te vas a encontrar con distintas barreras que no solamente tienen que ver con si lo podemos llevar de un formato analógico a digital, sino más bien con la cultura de la organización y cómo además de, bueno, estamos pasando de un ámbito al otro, cómo esa organización tiene la apertura para pensar más allá de lo visual o de lo puramente resolutivo, pensar en la estrategia, ¿no? Y esa es la parte de la transformación digital que empiezan a sufrir las organizaciones, porque es cambiar su paradigma de cómo lo hacían de una manera a ir a otra forma de hacer, ¿no? Que tiene más que ver con la comunicación horizontal, el trabajo ágil, no necesariamente aplicar metodologías ágiles, sino ser ágiles para tomar decisiones porque el contexto lo está exigiendo. Y es ahí donde, bueno, obviamente, ¿no? Lo que más se percibe del diseño, quizás a primera vista, es esa capa visual o la parte propiamente de interacción, pero para que eso resulte y resuelva de verdad de una manera efectiva, tiene que haber un montón de conversaciones más atrás que nos van a permitir alinearnos y brindar esa experiencia que esté acorde con eso que pensamos que va a ocurrir, ¿no? Claro. Y ahí me imagino se presentan ya brechas de incorporar procesos de diseño, choques entre metodologías, entre perfiles que tal vez no están tan acostumbrados a trabajar con diseñadores o diferentes frameworks y formas de trabajo, cuando la organización todavía no tiene una madurez necesaria para adoptar estos procesos de diseño. Entonces, ¿cuáles son estos retos con los que has podido encontrar o has podido ver y cuándo es que ocurre realmente esta brecha con el equipo de diseño con otros? Sí, totalmente. Creo que es una brecha que en la medida que se ha ido evidenciando, efectivamente ha ido tomando importancia y es ahí también cuando tenés la posibilidad de ver si una organización está preparada para encarar esto de esa manera, ¿no? Porque si no se habilitan las conversaciones, si digo, no alcanza con tener una persona de diseño dedicada a una instancia de un flujo o un proceso, porque que esa persona esté, es como si yo mañana Ale te digo, bueno, ahora sos la CEO de la empresa donde trabajas. Y está bárbaro que yo te dé el título, pero no sé si con ese título que yo te puedo otorgar alcanza para que vos tomes las decisiones y resuelvas lo que se espera para ese rol. Entonces, exactamente, ahí empieza a ocurrir esto, ¿no? Listo, tengo un diseñador o pongo un diseñador, sea visual, sea de UI, de interacción, de estratégico X, pero si la organización no entiende el valor y no puede aperturar esas conversaciones, el título no alcanza para casi nada, solo para decir que esa persona está, ¿no? Sí. Y es ahí que cuando se evidencia esto y cuando empiezan a ocurrir estos choques, ¿no? De, por ejemplo, organizaciones que tienen un foco muy tecnológico y tienen una pata muy profundizada en, bueno, ¿qué tengo que hacer para que afuera se vea tal cosa? Y detrás hay muchas cosas que se tienen que pensar más allá de la pantalla o el proceso y que implican diseño, que implican diseñar, que implican no necesariamente, dibujar un wireframe o hacer una mejora de proceso, sino que tienen que ver con cómo vamos a diseñar esa experiencia, cómo vamos a acercar eso a las distintas áreas, ¿no? Claro. Y si no se toma en cuenta a diseño como parte de esa instancia, pues muy probablemente estemos mirando todo sin ponerle ojo a algo, ¿no? Y creo que ahí empiezan a ocurrir esos cortocircuitos que vos decías, ¿no? Bueno, con producto o con servicio, o cuando viene el negocio y dice, bueno, quiero tal cosa porque la necesito, porque me di cuenta que me genera tal revenue. Sí. Bárbaro. Bueno, ¿cómo llegamos a eso más allá de que ofreciéndole al usuario final una oferta que implique un descuento del 50%? Digo, como para decir una cosa que quizás es demasiado grande, pero para que se entienda, Sí, ¿no? Que sí, claro. detrás hay un montón de cosas que implican diseño y que a veces el término de diseño en las organizaciones, dependiendo de su estadio de madurez, esto se puede entender como solo la parte visual, solo la parte analítica y muy lejos allá la parte de negocio y un poco la función de las personas que gestionamos equipos de diseño, que tenemos Design Ops quizás como título o que gerenciamos estos espacios, necesitamos acercar todos esos intereses, ¿no? Y el famoso
diagrama de Venn, que es tecnología, factibilidad y efectividad, o que sea deseable, bueno, acercar esos universos, ¿no? Ni siquiera desde un lugar metodológico, sino más bien desde un lugar de aperturar las conversaciones, facilitar esos espacios. Sí, y justo, o sea, has entrado ya a un tema de que justo te iba a mencionar, que era la madurez de diseño, porque también hay estos choques al momento de que negocio está acostumbrado a hacer o a requerir y desarrollar lo que como negocio piensan que necesitan, pero por otro lado, diseño está intentando ofrecerles lo que necesitan los consumidores o el cliente final como parte de su diseño centrado en los usuarios. Entonces, se trata de ver estas soluciones para los usuarios de una manera diferente a como normalmente lo viene viendo negocio. Entonces, no está, y es una pelea constante para unas empresas más que a otras, todo por un cambio de la necesidad de ese mindset de más de diseño y no tanto de, bueno, resultados de negocio porque ya los queremos y tal vez el descuento, como tú dices, del 50% te puede generar resultados ahorita, pero al final no estás viendo un todo como una experiencia que está viviendo el cliente como tal, ¿no? Entonces, y que viene muy de la mano con ese tema de la madurez de diseño, de cómo, qué tan maduro está en una organización y qué tanto está impactando el diseño, los diseñadores dentro de esos productos o servicios de la empresa. Entonces, no sé si tienes como alguna forma en como tú has podido ver qué tan maduro está una empresa, qué otra, con qué, no sé, artefactos nos podríamos dar cuenta de esa madurez, o incluso con los mismos diseñadores, de qué manera se podrían dar cuenta, creo que deberíamos trabajar un poco más en algunas cosas o incluso en la difusión misma del diseño dentro de toda la organización para que empiecen a ver ese valor del diseño. Entonces, no sé si tienes un poco una noción de eso que nos puedas compartir. Sí, totalmente, Ale. Creo ahí, digamos, en función de mi experiencia y de situaciones que he ido probando un poco, digamos, como este ejercicio de iterar, probar algo y que no funcione e ir por otro camino, tiene mucho que ver con dos patas que a mí me gusta pensar mucho y que creo que forman parte del proceso de diseño, ¿no? Es que cuando una organización, una persona no hace algo, es por dos variables, básicamente, porque no sabe hacerlo o porque no puede hacerlo, ¿no? Y no puede hacerlo implican un montón de cosas, o no lo ignora, no lo está viendo, no le interesa hacerlo porque de verdad siente que ahí no hay un valor y entonces por ese motivo es como se obvia esa instancia del proceso. Y ahí hay mucho de, pues digámoslo de alguna manera, ¿no? Deuda técnica que tenemos como equipo de diseño, ¿no? Que es tener esta visión única y exclusivamente centrada en lo que el usuario necesita, ¿no? Y decimos, bueno, pero el usuario lo necesita y salimos a defender lo que el usuario necesita sin tener un contexto real de verdad de poder analizar lo que el usuario necesita, tiene que ver con que es un hábito que queremos corregir o no, si le queremos dar la puerta abierta como para que pueda resolver todo de todos los lugares, aunque no sea de la mejor manera, y quizás no estamos contemplando ahí algunos aspectos que tienen que ver con, bueno, brindar esa mejor experiencia, y eso tiene que ver con que los perfiles, las personas dentro de los equipos de diseño, indistinto del rol, se puedan empoderar de su propio rol y proponer a las organizaciones o a ese espacio de trabajo un cambio de mindset, ¿no? Y empezar a hacer, si se quiere, las preguntas adecuadas, guardar un poco más de silencio, esperar a ver, entender cómo se desarrolla ese contexto, hacerse cargo de aquellos errores o de aquellas cosas que no se vio y proponer una iteración sobre eso. Entonces, ahí también digo, hay una cuestión de madurez en las organizaciones, pero también hay mucha cuestión de madurez o inmadurez propia de los perfiles y propios de diseño que quizás impiden que esta madurez crezca y se desarrolle, ¿no? Entonces, hay que dotar de esas capacidades, ¿no? Es acompañar al equipo para que pueda ver este horizonte hacia dónde se quiere ir, y quizás no tiene tanto que ver con lo técnico, es decir, con el día a día de si hago un wireframe mal o bien, o si armo un blueprint que contemple todos los espacios, pero sí mucho que ver con las conversaciones, en el momento en el que planteo no estar de acuerdo con algo y que tiene que ocurrir en un momento clave para que esa conversación se dé y todas las personas que
van a tomar decisión se replanteen el proceso o el rumbo hacia dónde se está yendo, y eso en realidad, en mi experiencia, en mi forma de ver a las personas y a los equipos, digo, no te lo enseñan en ningún lado y lo tenés que ir aprendiendo desde tu propia experiencia y de darte cuenta de dónde es el momento en el que efectivamente tenés que hacer eso, ¿no? Y creo que ahí tenemos como diseñadores, como práctica en general, eh, tener un abordaje más holístico y tratar de nuevo, ¿no? Ejercitar esta visión de empatizamos, me pongo en los zapatos del otro, acompaño y entiendo por qué me están pidiendo tal cosa, más allá de decir, bueno, no quieren que haga tal, ¿no? Entonces, te das cuenta que ahí hay como visiones diferentes de cómo una problemática puede ser abordada como una posibilidad para desarrollar diseño y hacer crecer la organización, los perfiles y las personas, y cómo esa misma situación, visto desde otra óptica, puede ser algo que me están coartando la posibilidad, no les importa el diseño, estoy perdiendo el tiempo, no tengo tiempo, nadie toma en cuenta lo que hago y estoy días y días sin hacer nada, cuando la realidad depende de cómo la persona lo tome y cómo ese Claro. equipo se empieza a empoderar de esa experiencia, sea, digamos, analógica, digital, sea de servicio, sea de producto, ¿no? Sí, no, y creo que has mencionado algo bien importante e interesante, que es los mismos diseñadores son los que finalmente son los que día a día están involucrados en estos proyectos y son los que al final van a tener que defender sus ideas, sustentarlas y dar a conocer cuál es el valor que ellos están aportando en ese proyecto en específico, porque no necesariamente siempre van a tener como que al líder del equipo de diseño acompañándolos y ayudándolos, por más de que desde el liderazgo sí se puedan hacer algunas iniciativas que los ayuden o los apalanquen a poder defender su trabajo, pero creo que es súper importante esa capacidad, muy aparte del nivel en el que están los diseñadores, ya sea junior o ya sean senior, de que tengan esas capacidades también, sobre todo de comunicación, tal vez de negociación, y ya ahí empezamos a hablar como de soft skills importantes que deberían tener los diseñadores, en el nivel que sean. O sea, obviamente se les va a requerir un diferente nivel de negociación o de comunicación si es que son perfiles más juniors, porque tal vez no les tocará presentar tanto su trabajo, pero desde su relación con X stakeholders es necesario que ellos sepan y que no se frustren, de que no tengan como no sean tan negativos por cuestionamientos o cosas que les pueden estar como refutando en su proceso de diseño, y que es bien importante tenerlo en cuenta, no solamente es el hard skill de diseño. Entonces, Total, esa totalmente. parte. Y digamos, desde el lado del liderazgo, ¿de qué manera tú crees que puedan apoyar los líderes de diseño a estas personas que están en su día a día asignados a proyectos y que pueden ser proyectos muy retadores, con muchos, como te digo, frustraciones en el camino? ¿De qué manera el liderazgo los podría ayudar a ellos? Bien, para mí es fundamental, de nuevo esto que decía al principio, ¿no? Acercarnos al objetivo y el desarrollo de carrera de las personas. Y eso solamente se puede construir desde un lugar donde yo también como líder, como persona que acompaña a las personas, soy vulnerable a decir, mira, estoy aprendiendo de esto, también estoy Sí, aprendiendo como sí, claro. vos, quiero entender qué necesitas vos, aprendámoslo juntos y aprendamos juntos a construir esa organización o ese espacio que sea fértil para que vos puedas desarrollar tu perfil o para que tus objetivos se cumplan, ¿no? Y este conocimiento, digamos, es algo que genera mucho, requiere de mucho esfuerzo de alineación y tienen que ver con estos espacios uno a uno, de dar feedback efectivo y que sea un feedback a tiempo. Y ese es un espacio que la persona que gestiona los equipos de diseño tiene que hacerse en su agenda como prioritario para devolverle al otro ese feedback a tiempo, ¿no? Y que sea accionable, no que sea algo más bien macro. De hecho, las organizaciones y es algo, de verdad que no solamente se lo podemos, digamos, atachar a las organizaciones, sino también a la vorágine del día a día, que muchas veces el feedback que se dan no es efectivo, ¿no? Entonces, si queremos justamente generar este cambio de hacer, ¿no? Y este cambio de visión, el feedback tiene que ser a tiempo. Y desde ese lugar creo que puede ser muy efectivo y muy redituable el retorno de la inversión, ese Sí, ROI de claro. decir, bueno,
che, acompaño a este equipo, lo coacheo, entiendo hacia dónde quiere ir. No todas las personas tienen las mismas orientaciones ni las mismas necesidades y está bien, digo, nadie, no porque existe un proceso de diseño todos tenemos que ser efectivos en todas las instancias del proceso, sino más bien entender dónde está nuestro superpoder, ¿no? Y dónde podemos aportar eso y al mismo tiempo entender aquellas cosas que nos faltan como parte de nuestro skill como profesional y que necesitamos potenciar, es decir, bueno, esto también me va a costar un trabajo, pero entiendo hacia dónde quiero ir, ¿no? Y no hacerlo como, uy, esto no me gusta hacer, porque todos hacemos cosas que no nos gustan hacer, pero sí tomándolo como, ok, acá voy a aprender algo que me va a llevar a ese otro lugar donde quiero ir, ¿no? Claro. Y es ahí donde el discurso de nuevo, ¿no? Cambia desde el mindset de cómo lo abordas. Sí, y hablando justo como esas tal vez frustraciones o tareas que tal vez a los diseñadores no están tan cómodos de hacer, está relacionado también de cómo se abordan las iniciativas o los proyectos en donde están involucrados los diseñadores, que no necesariamente va a ser un proyecto siempre end-to-end, en donde participen por todas las fases del proceso de diseño, sino que pueden hacer cosas como muy específicas dependiendo de la necesidad que tenga en ese momento el proyecto, pero sí he escuchado repetitivamente o sea, situaciones de diseñadores que se aburren o que tal vez no saben cómo sacarle ese lado positivo y que están ganando al hacer esta tarea que tal vez para ellos en ese momento es repetitiva. Entonces, ¿cómo has visto tú los proyectos y qué tanto realmente traspasan todas las fases de diseño los proyectos normalmente y cómo los diseñadores deberían afrontar estos retos que se les presenta por frustraciones, tal vez? Totalmente. Bueno, creo que ahí hay una gran falencia desde el lado formativo, como personas que enseñamos diseño, ¿no? Y que a veces hay espacios educativos donde se pretende dar, viste, como la receta perfecta para hacer, para aplicar diseño, ¿no? Y hablamos del doble diamante y todas las cosas que podrían ocurrir ahí. Entonces, la persona sale de esos espacios diciendo, bueno, para todas las iniciativas tengo que atravesar esto. Y es una gran mentira, o sea, porque en realidad son cuatro caras, ¿sí? De un cubo, ¿sí? Son cuatro posibles formas de abordar algo y va a depender de la habilidad con la que cuente cada persona que forma parte del equipo de diseño o cada persona que aplica el diseño como diseñador, no necesariamente diseñador formado, digamos, en área específica de diseño, eh, que pueda entender, interpretar y saber y poder decir, bueno, para este contexto en particular lo que tengo que aplicar es esto, ¿sí? Y que al mismo tiempo tenga la habilidad de poder identificar si hay cosas que en el proceso previo no están del todo estables como para enfrentar esto en esa situación, ¿no? Y no pretender siempre pasar por las cuatro etapas que pueden ser repetitivas y que pueden ser ideales, ¿no? El proceso mismo lo plantea de otra manera y a veces en este ejercicio de querer eh, dotar de todas las herramientas, darle el end-to-end y que cada uno elija, obviamente esto empieza a permear a medida que lo vas haciendo, digamos, tienes que atravesar ese proceso de diseño, por eso para mí Claro. el diseño en sí mismo es más bien experiencial, ¿no? Cuando te estás formando es necesario que tengas una experiencia muy vivida para entender de verdad el potencial y que no estás atado a un flujo específico, sino que tiene que ver con el contexto que vos puedas identificar para aplicar algo A o B o X. Sí, no, y que creo que también está muy relacionado a este tema de la madurez del diseño de la organización, porque puede que algunas organizaciones empiecen con tareas chiquitas, con, bueno, ya veamos solamente lo visual, y es en el camino cuando los diseñadores creo que van ganando la confianza de otras áreas, por ejemplo, negocio, decir, ah, pero esto que están como que proponiendo, o ver holísticamente toda la experiencia del cliente, vale la pena y realmente el retorno a la inversión es también más valioso. Entonces yo creo que esas ganancias que van teniendo los diseñadores de formar parte de proyectos más retadores o proyectos más completos, también va a depender de ese valor que ellos demuestren que pueden generar a través de lo que realizan. Entonces, justo, ¿de qué manera tú crees que se genera valor desde diseño y aportan en la construcción de estos productos y servicios o un proceso, digamos? ¿De qué manera tú ves ese valor?
Creo que desde la perspectiva holística, ¿no? De que el diseño efectivamente propone que no sea una persona que va y se encierra en un cuarto, en una habitación y sale con la gran idea para resolver eso, sino que el diseño, Sí, la nueva forma de ver el diseño, más bien propone que nos sentemos todas las personas y que todos tengamos la misma opinión y que co-construyamos, co-generemos, co-creemos esa posible solución y que aquellas cosas que no quedaron, digamos, como priorizadas en ese claro. camino, nos sirvan también como un espacio al cual volver y consultar y después potenciarlas en otro momento, ¿no? Bien. Y creo que la clave del diseño sin duda está ahí, sin duda ese es nuestro diferencial y de nuevo, por eso hay que hacer hincapié en que lo nuestro, si bien tiene una parte muy específica que está relacionado con la técnica, con la metodología y las herramientas, tiene más bien que ver con la sensibilidad que tenemos para entender el contexto donde nos estamos moviendo y qué herramientas como persona que propone esos cambios, esa transformación, ese desafiar a la organización y desafiarnos también como profesionales, tengo para poder proponer esos universos posibles, ¿no? Y ahí hay mucho del trabajo propio que como profesionales, como diseñadores, como gente que generamos productos, servicios, tenemos como esa gran responsabilidad, ¿no? Claro. De hacer que se escuchen todas las voces, de poder organizar, de poder aperturar áreas que no se hablaban y que puedan en ese espacio hablarse y coincidir con algo, que puedan priorizarlo y que no sea solo lo que el jefe te dijo o lo que aparentemente quedó en el roadmap, pero solo tiene un título y no mucho más porque no le está generando valor ni siquiera al negocio, solamente tiene un título de eh, hagamos tal cosa, bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque lo están pidiendo, ¿no? Sí, claro. Y que podamos efectivamente, ¿no? Hacer las preguntas básicas de por qué, para qué, cómo, y después vemos efectivamente cómo lo resolvemos, si es con una pantalla, si es por el cambio de un proceso, si es eso puede ser infinito, Claro. pero la habilidad de la pregunta, de la habilidad de verdad interiorizarnos con la problemática nos puede desafiar un montón. Y en línea con esto que decías de qué necesitaríamos como diseñadores para poder acompañar estos procesos vinculados al contexto y nuestro camino, yo soy completamente consciente, he atravesado distintas organizaciones y soy completamente consciente que este ejercicio puede ser muy agotador para algunos Sí, perfiles, para algunas personas, y ahí el desafío de nuevo vuelve al individuo, vuelve a la persona, ¿no? ¿Hacia dónde querés ir vos como profesional? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, la organización no me habilita, mi jefe no me da, tal no me responde, tal. Ahora, ¿qué de todo eso pasa por algo que yo como persona, como profesional que estoy comprometido con mi desarrollo de carrera, con mi desarrollo, puedo accionar? Y es claro. ahí donde nos corremos del mundo de las certezas, ¿no? De decir, no se puede tal, no se puede cual, no sé tal, y me abro al mundo de la posibilidad. ¿Qué quiero yo para? ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Qué, Claro. qué respondo con esto? ¿Qué valor me genera? Y obviamente, Ale, ahí está la pregunta incómoda, ¿no? Que es mirarnos en el espejo tal cual somos, con nuestras habilidades y aquellas cosas que tenemos para trabajar y enfrentarnos hacia eso. Obviamente es mucho más fácil decir, no, bueno, este lugar no es para mí. Claro. Que puede ser, a ver, digo, no estamos hoy Sin en juzgar. ámbitos, Sí. claro, totalmente, que puede ser incluso esto de que una persona en un lugar se puede quedar mucho tiempo y desarrollar su carrera en ese espacio si va cambiando de rol, pero digo, que sea algo consciente y no que sea algo que, bueno, pasa porque me lo ofrecieron y ocurrió, ¿no? Claro. O no pasa porque nadie me habilita esa conversación. Entonces, ahí somos hacedores y dejamos Sí. de observar solo cómo pasa la película. Sí, totalmente. Y digamos, o sea, ya no hablando tanto de directamente a la relación que tienen los diseñadores con los proyectos, ¿de qué manera tú crees que puede aportar el diseño en otros ámbitos de la organización, como por ejemplo en las personas directamente en su desarrollo de carrera, en los equipos y en la escalabilidad de esos equipos, en la organización y sus objetivos de negocio, en la toma de decisiones en organizaciones que están desarrollándose y creciendo? O sea, ¿de qué manera el diseño puede impactar en otros ámbitos que no sea directamente lo que se le muestra al cliente final, digamos? Sí, totalmente. Creo que ahí hay un potencial grandísimo que se puede explorar y que, de hecho, bueno, se está explorando a raíz de todo este contexto que hemos ido viviendo.
y que en definitiva tiene que ver con la capacidad de adaptarnos al contexto en el que nos encontremos, ¿no? Y de ser conscientes de que, de nuevo, hoy las metodologías nos aportan valor, nos aportan un orden de cómo hacer algo, nos indican un camino, pero que el diseño nos da la versatilidad, si se quiere, de poder entender esto como un proceso, primero a largo plazo, porque nos propone esto de iterar y de saber que nos vamos a equivocar y que la primera vez no lo vamos a hacer bien, y que efectivamente, en la medida que vayamos haciéndolo más repetidas veces, vamos a ir puliendo y mejorando Claro. esa experiencia, ese producto, ese servicio, y por ende esa organización. Entonces, creo que el valor ahí está en eso, ¿no? En que de verdad el diseño propone eso, iterar. Y lo ves una vez que se te abre el paraguas y se te devela ese misterio, lo vas a ver en todo, que el hecho de no ir con certezas y iterar y aprender de eso es de verdad donde tenemos que ir y donde la posibilidad de generar cosas increíbles está, desde nuestro rol, indistinto cuál sea en nuestro título. Claro, sí, también la parte como del impacto del diseño en un ámbito, por ejemplo, de desarrollo de talento, yo lo relaciono mucho con DesignOps, o sea, con la práctica que nosotros desarrollamos al intentar mejorar la experiencia de los mismos diseñadores y de cómo nosotros podemos esa misma iteración y esa misma empatía con los diseñadores para entender qué es lo que necesitan ahorita, ya sea en desarrollo de talento, en capacitaciones, en comunicaciones, en ceremonias que van impactando de diferente manera al equipo. No sé si has tenido tu oportunidad de esa manera como impactar en la experiencia de esos diseñadores y más o menos cuál ha sido tu experiencia en eso, ya que es más gestión de personas. Sí, totalmente. Creo que las distintas áreas, como vos bien mencionabas, ¿no? Con los equipos de talent al momento del hiring o el desarrollo de Sí, carrera, o mismo cuando se plantea un roadmap de un producto y decir, bueno, el año que viene, ¿qué queremos? Y cómo eso está alineado con las personas que lo consumen y las personas que lo generan. sí, Es abrir esa conversación siempre con el foco en las personas y con el foco en el que, de nuevo, ¿no? literal. Iterar. No tenemos certezas. Nuestra práctica no viene con una receta de 2 cucharadas de y una de y lo pones al horno y sale. No existe. Eh, pero mientras abordemos los espacios educativos o los espacios formativos, quizás con ese mensaje o mostrando ejemplos de cómo aplicarlo y solamente achicándolo a ese paraguas, pues evidentemente las organizaciones van a terminar siendo reflejo de las personas que la componen con esa forma de ver, ¿no? Esa perspectiva. Así que creería yo, Ale, que es un poco como esto que decimos mucho, ¿no? Hay que aprender el método para romperlo. Efectivamente, hay que aprender las herramientas para romperlas y para desafiarlas hacia un lugar más humano y más empático de las organizaciones, de los equipos y de los productos, porque somos personas generando espacios, experiencias, perspectivas a otras personas y mientras más estemos en esa línea, el resultado mismo nos va a dar otras cosas para seguir haciendo. Sí. No, súper bien. Y ya, bueno, como para ir terminando, Erika, que es la pregunta final de todos los episodios, y es más enfocado ya a los perfiles de DesignOps, desde tu experiencia y todo lo que has venido aplicando en el trabajo, incluso en lo que enseñas tú en los diferentes lugares donde enseñas diseño. ¿Qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tener en cuenta los DesignOps hoy en día para afrontar los retos que hay en los equipos de diseño? Bien, eh, creo que la autocrítica y la vulnerabilidad es fundamental, ¿no? Esto de establecer vínculos y considerarnos profesionales que estamos aprendiendo, estamos en constante aprendizaje porque, como hablábamos al principio, ¿no? Esto cambia y hace que necesitemos esa flexibilidad para adaptarnos y eso solo lo vamos a poder conseguir de una manera natural y orgánica si nuestra actitud es de aprendizaje permanente y de poder mostrarnos como, ok, contame un poco más de esto, a ver cómo te puedo aportar yo desde mi Claro. perspectiva y aprendamos juntos, ¿no? Es eso efectivamente, porque podemos organizar los procesos, podemos construirlos, pero si las personas no lo adoptan como parte de algo que de verdad les genera valor,
van a ser solamente documentos, archivos, cosas que queremos hacer y que le generan poco valor a las personas que lo consumen. Entonces, desde ese lugar, creo que tenemos mucho para recorrer y mucho también para aprender de otros espacios, y mientras más multidisciplinar sea, más rico será el resultado. Sí. Súper, Erika, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación bastante rica que creo que va a funcionar a aquellos que están también como con muchos retos, con demostrar el valor que tiene el diseño en las organizaciones, cuando tienen muchos bloqueos a nivel de negocio. Entonces creo que les va a servir mucho de inspiración, y no solamente a los líderes, sino también a los diseñadores que escuchan que es esa como, tienen que creérsela lo que ellos hacen y tener esa capacidad de comunicar a los stakeholders con los que trabaja del valor que ellos están generando, y poco a poco tener esa confianza de que van a ir ganando más y más, no sé, visibilidad y responsabilidades dentro de los servicios y productos que tiene la empresa. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarme hoy. Pudimos grabar después de varios intentos, así que de verdad siempre bienvenida a este espacio para compartir para cualquier tema que estés interesada en compartir para la comunidad. Gracias, Ale, y también agradecerte, por lo menos de mi lado, que estés gestando este espacio, que me parece súper rico, importante para las personas que hoy ejercemos roles de diseño, indistintos si somos diseñadores o personas que gestionamos, a personas, o sea, que diseñamos experiencias de diseñadores, porque en estos espacios de comunidad es que podemos crecer, nutrirnos y aprender de las experiencias de otro desde una perspectiva, de nuevo, ¿no?, de aprendizaje, y vengo acá para que vos me contés tu experiencia y a ver qué de eso me puede servir, y cómo todos los diseñadores en conjunto podemos generar cada vez un estándar de nuestra disciplina más orientado en de verdad conocernos y de generar valor, sentirnos bien, y que obviamente las empresas, los productos y nosotros como profesionales nos redituemos de esta forma de hacer, ¿no? Sí, de verdad, o sea, soy fiel creyente de que todas las personas que están en equipos de diseño, ya sea liderando o no, tienen algo que pueda sumar, a la práctica tanto de DesignOps como también a los equipos en general de diseño, porque todas las personas creo que tienen algo que contar, que han hecho como alguna buena práctica en sus equipos, algo que puedan servirle de referencia o inspiración, como te decía, a otras personas que tal vez no se lo hubieran imaginado de esa manera porque no habían tenido la oportunidad de aplicarlo, tal vez. Entonces creo que este espacio ayuda también a escuchar diferentes perspectivas, experiencias, conocimientos, que le pueda sumar de alguna manera en su práctica. Así que bueno, Total. Erika, muchas gracias por Un gusto. acompañarnos y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.